Buenos días, hermanos. Saludos de parte de la Iglesia Bautista Reformada Camino a la Cruz de Cartagena. Lo dije ayer y lo vuelvo a repetir hoy. Para nosotros, para mí en particular, es una alegría enorme estar acá en la iglesia que nos apoyó desde un principio. Y bueno, esperando que el Señor nos ayude en la exposición de su palabra hoy. Yo les voy a pedir que nos coloquemos en pie y que busquemos mientras en la Biblia Santiago capítulo 4, versículos del 5 al 6, y vamos a leerlo ahí en pie. Santiago capítulo 4, versículos del 5 al 6 dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a orar, pueden sentarse. Señor, en el nombre de Jesús, a ti sea todo el honor y toda la gloria. Y en esta mañana, Señor, que tu palabra va a ser expuesta, yo te ruego que me ayudes en la exposición de la misma y que sea para edificación, consolación y exhortación de todos los que escuchan. Ayúdame en mi debilidad para poder transmitir este mensaje fielmente, y si hay un no creyente en medio nuestro, que seas tú teniendo misericordia y trayéndolo a los pies de Cristo. Amén. Hemos leído Santiago capítulo 4, versículos del 5 al 6. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El título que le he colocado a este sermón es El orgullo que ignora la Escritura y la gracia derramada de nuestro Señor. Pero si leemos el versículo anterior, junto con los dos que nos ocupan en esta mañana, será mucho más fácil para nosotros entender el motivo de la exhortación de Santiago. Y por eso me voy a permitir leer el versículo 4 junto con el 5 y el 6. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago les está escribiendo a sus hermanos de las 12 tribus que están en la dispersión, hermanos creyentes judíos que estaban siendo perseguidos y que en estos momentos se encuentran dispersos. Santiago les está hablando en un tono pastoral, pero cuando llega al versículo 4 del capítulo 4 los llama almas adúlteras y les dice: si han olvidado lo que la Escritura dice acerca del celo de Dios para con ellos. Marchar sobre la línea divisoria de la carretera es peligroso, como bien lo saben todos los que conducen, ya que se les ha enseñado a todos aquellos que tienen automóvil que deben permanecer dentro de su carril. Esa es una regla de tránsito fundamental para la conducción segura. Asimismo, tampoco puede el cristiano pasarse de la línea divisoria o de la línea que divide el mundo con las cosas del Señor. Y cuando hablo del mundo, no solamente hablo de discotecas o bares o cosas por el estilo, sino de todo el sistema de pensamiento que el mundo nos está ofreciendo hoy en día y que se está metiendo en las iglesias y que está siendo predicado. No puedes tú ser amigo de Dios y ser amigo del mundo o de ese sistema de pensamientos, porque nadie puede servir a dos señores. Usted odiará a uno o terminará amando al otro de una manera por encima de lo normal. Será devoto de uno y despreciará al otro. Un cristiano no puede intentar satisfacer sus ambiciones egoístas, hermanos míos, y seguir siendo leal a Dios. De hecho, cuando se ponen a contemplar los placeres de este mundo o la forma como el mundo piensa, le tengo noticia: ya usted le ha dado la espalda a Dios. Y como producto de esa exhortación, Santiago les dice a aquellos cristianos que coquetean con el mundo, o aquellos cristianos que quieren pensar como el mundo piensa o actuar como el mundo actúa: ¿o pensáis en vano que la Escritura dice: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Santiago va a las Escrituras, hermanos míos, para probar lo que él acaba de decir. Y él deja
que sea Dios quien establezca la verdad sobre este asunto. Pero hay una dificultad. Hay una dificultad con este texto. Y es que de las dos referencias escriturales que Santiago da, en el versículo 5 y en el versículo 6, solamente podemos hallar en la Biblia la del versículo 6. Cuando Santiago dice, ¿o pensáis que la escritura dice en vano? En el versículo 5 usted no va a hallar eso en la escritura. No tenemos ninguna referencia bíblica clara para la cita del versículo 5. Sin embargo, dice, la escritura dice. Es más, este texto en particular es uno de los más desconcertantes en toda la epístola y ocupa un lugar entre los pasajes más difíciles del Nuevo Testamento. Pastor, ¿por qué lo eligió? Porque me parece pertinente que nosotros sigamos en la línea que el Señor nos ha marcado. Así que preste usted mucha atención porque voy a hacer mi mayor esfuerzo dependiendo 100% de Dios para hacerlo un poco más claro y más entendible para usted. Este pasaje no solo desconcierta a los lectores, porque se refiere a un pasaje de la Escritura que usted no encuentra en la Escritura. En el Antiguo Testamento no se puede dar referencia de ese versículo 5 que Santiago está citando, sino que también, por otro lado, lo que sí es cierto es que presenta un pensamiento profundo de lo que Dios tiene y guarda en su corazón. Voy a leer nuevamente el versículo 5 y dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pues podemos suponer que Santiago está resumiendo en una frase mucho del sentido del Antiguo Testamento, en este pasaje en particular. El sentido, hermanos míos, es que Dios es un esposo celoso, que no tolera competidor, y mucho menos si ese competidor se llama mundo, mucho menos si ese competidor se llama la forma como el mundo piensa. Así las cosas, en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que no había reparo alguno para darle la cualidad de celoso a Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 32, versículo 16. Y vemos cómo nos describen a Dios como un Dios celoso. Dice el versículo 16 de Deuteronomio 32. Le despertaron a celos con dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Y en el versículo 21 usted puede leer. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. La palabra española celos viene del griego celos con Z, que contiene la idea de calor ardiente. Cuando la Biblia se nos describe a Dios como un Dios celoso, hágase la idea de calor ardiente. En ese sentido, Dios ama a su pueblo con tan ardiente pasión que no puede soportar ningún otro amor en el corazón de los suyos. Es así como Santiago sale al encuentro de una reacción casi inevitable a su descripción de Dios como un enamorado celoso. Ahora bien, cuando se menciona la palabra celo, no crea usted que Santiago usa la palabra celo para imputarle algún sentimiento pecaminoso a Dios, porque por lo general cuando nosotros pensamos en celos, pensamos en algo que es pecaminoso. Pues si así se piensa, sería bueno que se revisara entonces las enseñanzas de los atributos de Dios, para que te maravilles de la inmensa distancia que hay entre la santidad de Dios y nosotros. Pues el celo en nosotros, hermanos míos, es pecaminoso, pero en Dios es una virtud. Así como la ira. La ira en nosotros es pecado, pero en Dios es una de sus excelencias. Ahora bien, si Dios es así y se nos ha descrito como un Dios celoso que no tolera otro amor en el corazón de los suyos, la pregunta es, ¿cómo entonces nosotros tenemos la osadía de no entregar todo nuestro corazón y reverenciarle como está en la Escritura y como Él nos está demandando? Habiendo dicho esto, hermanos míos, les comparto que este sermón está dividido en 3 puntos. Número 1, voy a tocar el origen de las palabras que Santiago usa en el versículo 5. Número 2, les voy a hablar acerca de lo que había olvidado el pueblo, acerca del carácter de Dios. Y por último, he aquí el significado de las palabras de Santiago para cristianos que han olvidado el carácter santo de Dios. Entramos entonces a nuestro primer punto y voy a permitirme leer versículos 5 y 6. Vamos a hablar acerca del origen de las palabras que utiliza Santiago. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano?
El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Observe, amado hermano y hermana que me escucha, que en el versículo 5 se dice, o pensáis que la Escritura dice, y en el versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice. Pero aún leyendo esas expresiones, lo cierto es que la expresión del versículo 5, como les comentaba, no se ha podido ubicar en la Biblia. La pregunta es, ¿de dónde la sacó Santiago? La respuesta es, no sabemos. Pero el hecho es de que aún si no logramos ubicar el origen de esta cita, no debería sorprendernos del todo. En otros pasajes del Nuevo Testamento también encontramos citas similares que no tienen un origen preciso en la Escritura. Como por ejemplo, en Mateo, capítulo 2, versículo 23, Mateo escribe acerca del regreso de José y María y de Jesús a Nazaret. Y luego dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Escuche lo que dice el texto. Para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Pero qué es lo particular? Que en el Antiguo Testamento no da ninguna referencia acerca de esta profecía, pero está en la Escritura. También encontramos en Hechos, el escritor de la epístola cita, en Hechos 20:35, esto que usted conoce. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y dice, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y saben cuál es el problema? Que no tenemos ninguna referencia que Cristo haya dicho eso. Pero está en la Escritura. Pero volviendo al texto de Santiago, los expertos hacen muchas sugerencias acerca de cuál es el verdadero origen de ese texto. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Y algunos de los expertos sugieren que estas palabras vienen de una combinación de textos, de Génesis 6:3 con Génesis 8:21, con Éxodo 20:5 y 3, y que al mezclarlo habían adoptado una formulación característica en la época, como si fuese un versículo bíblico. Otros piensan que la cita ha sido tomada de un pasaje de la Septuaginta que ya no tenemos, y otros opinan que las palabras citadas provienen de un libro apócrifo. Y un último grupo dice que esa expresión, la Escritura dice, que está en el versículo 5, no tiene que ver necesariamente con el versículo 5, sino con el versículo 6. Pero hermanos míos, miremos por donde miremos en búsqueda de una respuesta a este tema del origen del versículo 5, el resultado siempre es el mismo. No sabemos nada o sabemos muy poco. Ahora bien, me debe llevar esto a la conclusión de desconfianza de la fidelidad de la Escritura, simplemente porque este pasaje no lo hallo en una referencia del Antiguo Testamento. Pues no, por supuesto que no. Permíteme citar el párrafo número 7 del primer capítulo de nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689 que dice, no todas las cosas contenidas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las que son necesarias saber, creer y guardar para la salvación, se proponen y se exponen claramente en uno u otro lugar. Y se me viene a la mente, por ejemplo, el caso de la unión hipostática para explicar la Trinidad. No es sencillo, hermanos míos, pero sabemos que es cierto. Usted no puede explicar eso con palabras, y que el huevo, que la yema, que esto es... Hermano, usted no puede explicar eso en términos de un lenguaje natural, pero usted sabe por fe de que eso es cierto. Mi ignorancia para poder entender un texto como este no hace que el texto sea dudoso o lo invalide. Es más, por eso no me gusta la expresión o la frase de algunos reformados cuando no entienden un texto y dicen, es que el texto es oscuro. Yo no estoy de acuerdo con esa frase, con todo respeto. A mí lo que me parece es que la oscuridad está en el entendimiento humano, no en el texto. Dios es claro, lo que pasa es que nuestro pecado no nos deja ver la claridad con la que Dios está hablando. Entonces, más allá de que no tengo referencia de dónde sacó Santiago ese texto está en la Escritura y es claramente comprobable con todo el consejo de Dios. Habiendo dicho esto, hermanos, y habiendo hablado del origen, para traerle la seguridad a ustedes que aunque no se encuentra en el Antiguo Testamento, es palabra de Dios, paso entonces a mi segundo punto. ¿Qué había olvidado el pueblo acerca del carácter de Dios? Vamos entonces al versículo 5 nuevamente, acompáñenme, Santiago 4:5.
Dice la palabra de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pues los profetas del Antiguo Testamento califican el pecado de Israel contra Dios como adulterio. Porque según el lenguaje metafórico de los profetas, en el pacto, Israel está unido en matrimonio y está obligado a serle fiel a Dios. Y cuando el pueblo va tras otros dioses, tras otros pensamientos, tras otros deseos, hermanos míos, el pueblo comienza a fornicar, por lo cual Israel es llamado prostituta. Y Jesús adoptó esa metáfora al reprender a su generación, llamándola generación adúltera. Pablo, Santiago y los demás apóstoles ven a la iglesia cristiana como la esposa de Cristo. Y en el último libro de la Biblia se nos habla acerca del Cordero y de las bodas del Cordero. Quien se convierte entonces, hermanos, en amigo del mundo, en lo que el mundo ofrece y en la forma como el mundo piensa, según lo que Santiago ha dicho en el verso 4, hermanos míos, está negando el vínculo con el Señor y con Cristo. Y en su infidelidad se hace culpable de romper ese pacto. Como les decía, no se trata de ir a discotecas o de tomar cerveza o de tomar licor. Se trata incluso de la forma como nosotros estamos pensando. Y si la forma como nosotros tenemos la cosmovisión correcta no concuerda con la cosmovisión bíblica, entonces, hermanos míos, hemos caído también en adulterio en la forma como estamos pensando y en la forma como estamos viendo al mundo. Eso era lo que el pueblo había olvidado. ¿Qué era lo que el pueblo había olvidado? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que Dios te anhela celosamente? Hermanos, que no olvidemos nosotros eso. Que aún en nuestros tiempos es aplicable esta palabra para nosotros. Que Dios nos anhela celosamente. Y esto nos habla entonces del carácter de Dios para con su pueblo. Y a veces nosotros nos olvidamos que Dios nos está viendo todo el tiempo. Y comenzamos a coquetear con el mundo y a tener las opiniones que el mundo tiene. A pensar y a hablar como el mundo habla, especialmente los más jóvenes. A tener las inclinaciones que mis compañeros de universidad tienen. Simplemente para pertenecer al grupo. Olvidando que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Habiendo sido llamados a ser amigos de Dios en el pacto, como lo fue Abraham, hermanos, no podemos ser amigos del mundo al mismo tiempo. Quien quiere ser amigo del mundo se convierte efectivamente en enemigo de Dios. Y desde el monte Carmelo parece que escuchara la voz de Elías diciendo: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, pero si Baal es Dios, entonces sí en pos de él. Nosotros tenemos que tomar decisiones firmes como cristianos y reconocer siempre el carácter santo de Dios, que era lo que había olvidado el pueblo al cual Santiago le está escribiendo. Tendremos que elegir, y elegir al mundo, hermanos míos, significa perder a Dios, porque ninguno puede servir a dos señores. Dice Jesús: porque odiará al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. Todo esto se los he dicho, hermanos, para concluir, que el pensamiento del versículo 5 es por consiguiente una continuación de lo que Santiago viene diciendo en el versículo 4. Y nos advierte entonces en contra de la amistad con el mundo. Luego Santiago, citando un texto desconocido, dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pues sabemos por el segundo mandamiento de la ley del Sinaí que el Señor es un Dios celoso, y eso tiene que ser o tener un significado especial para todos nosotros, primeramente para los judíos a los que Santiago les estaba escribiendo. Hermanos, Dios tiene derecho al Espíritu que Él puso sobre el hombre, y no soporta que otro, que el mundo, que el maligno tuviese campo libre para compartirlo con Él. El anhelar celosamente de Dios está totalmente opuesto al codiciar con envidia que a menudo hay en nosotros. Y cuán bueno, hermanos míos, y cuán agradable es para nosotros saber que la Escritura nos dice que Dios nos anhela celosamente. ¿Sabe por qué? Porque Él va a ir en pos de ti, estés donde estés. Él va a ir a sacarte del lugar donde tú estás, donde le estás siendo infiel. Y eso debería ser un motivo de descanso por esa maravillosa gracia que Dios ha derramado.
Allí está comprometida y comprendida, hermanos míos, toda la redención. Es la mayor gracia que Él nos da. Para nosotros debería ser un motivo de felicidad que Dios sea celoso para con su pueblo, porque no nos abandonará. Del celo de Dios, lo que sí es cierto por el versículo que sigue, es que proceden ambas cosas. ¿Y qué es lo que procede del celo de Dios? Pues que Dios resiste a los soberbios, pero que Él da gracia a los humildes. Y es por esta razón que el mejor consejo que Santiago nos puede dar está en esta misma línea de pensamiento en el versículo 7. ¿Y sabe qué dice el versículo 7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Este versículo casi siempre es predicado por la mitad. Y le dicen a nosotros, resistid al diablo. Hermanos, usted no puede resistir al diablo si no comienza leyendo lo primero que dice. Y es imposible resistir al diablo sin un sometimiento a Dios y a su palabra. No es que usted va a declarar fuera Satanás. Hermano, eso no sirve. Vamos a hacer aquí guerra espiritual, hermanos míos. La guerra espiritual más efectiva es someterse a la voluntad de Dios. Entonces, resistid al diablo y él huirá. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Y Santiago hace un llamado poderoso a sus lectores y a sus oyentes a humillarse, a abandonar el mundo. Y si se acercan a Dios en verdadera humildad, entonces Dios se acercará. Y esto no es arminianismo, hermanos. En el sentido de que, ¿será que Santiago está poniendo las cosas al revés? ¿Tengo yo que tomar el primer paso? Pues no. Lo que Santiago está hablando es en un idioma de los profetas. Por ejemplo, así lo dijo Malaquías. Así lo dijo Zacarías. En ese sentido, podemos ver que Zacarías dijo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí y yo me volveré a ustedes. No quiere decir que usted tiene que tomar el primer paso. Es que estando en el Señor, la gente se había desviado y Dios les está llamando al arrepentimiento, sabiendo de que es el mismo Espíritu Santo que obra en nuestros corazones para poder venir a Él. Cuando nosotros hemos roto el pacto, el volver tiene que venir de nuestra parte, puesto que nosotros somos los que nos hemos alejado. Por supuesto, sabemos que la obra del Espíritu Santo en nosotros es la que nos permite dar ese paso. Volvemos entonces humildemente y arrepentido como es debido al que fue el primero que estableció el pacto, y ese es Dios. Además, Él sigue siendo el primero en llamarnos para que volvamos a Él, así como lo hizo con Zacarías, lo hizo con Malaquías, y ahora lo está haciendo por medio de Santiago a las 12 tribus que están en la dispersión, pero que tienen, como les decía, aplicabilidad en la vida nuestra. Abandonemos pues, y es la aplicación que les tengo en esta parte del sermón, abandonemos pues el coqueteo con el mundo. Si usted es cristiano, usted no puede estar coqueteando con el mundo. Si usted es un verdadero cristiano, usted no tiene que estar pensando como el mundo piensa. Ellos son la antítesis nuestra. Seamos entonces humildes para reconocer nuestro pecado, que no solo te está afectando a ti, sino que de pronto puede estar afectando a tu esposa, a hijos, o quién sabe a qué más personas está afectando. El coqueteo con el mundo y la forma como el mundo piensa. Esa es una ofensa grandísima al Señor, al punto de que Santiago la llama enemistad contra Dios. Y sobre todo, no olvidemos nunca lo que sí olvidó el pueblo de Israel, y es el carácter santo de Dios, que es una de sus excelencias. No traigas entonces, hermano mío, lo inmundo delante de los ojos del Señor. Pues luego de haber sido lavado con la sangre del cordero, no la pisotees ni la menosprecies, trayendo la comida que desagrada a Dios, trayendo la comida del mundo y peor aún, deleitándote en ello. De esta manera, hermanos, concluyo entonces el segundo punto al explicarle acerca de lo que el pueblo había olvidado. Y el pueblo había olvidado el carácter santo de Dios. Y Santiago les recuerda que Dios es un Dios celoso. Hermanos, que no nos pase a nosotros. Era como la vendedora cristiana, que alguien le sugirió, estaba en un almacén de ropa, y le sugirió, ¿por qué no te llevas esa blusa? Está muy bonita. Pues el jefe no está viendo. Y la vendedora cristiana le dijo, mi jefe siempre está viendo. Hermanos míos, que no se nos olvide el carácter santo de Dios en ninguna de nuestras acciones. Pues al punto, lo habían olvidado el pueblo de Israel, que Santiago los llamó almas adúlteras siendo creyentes.
Y el adulterio, hermanos míos, delante de Dios es abominación. Vamos entonces a entrar a nuestro tercer punto. Les voy a hablar del significado de las palabras de Santiago para cristianos que han olvidado el carácter de Dios. El teólogo alemán del siglo XVI, Zacarías Ursino, se preguntaba si él podía cumplir con lo que Dios le pedía. ¿Será que yo puedo cumplir con la ley de Dios? E intentando responder, llegó a la conclusión, abro comillas, no puedo, pues yo tengo una tendencia natural a odiar a Dios y a mi prójimo. No se puede, hermanos míos, cumplir la ley de Dios. No en nuestras fuerzas. El espíritu del hombre anhela los placeres de este mundo y busca perversamente su amistad. Entonces se preguntará usted, pastor, no tengo esperanza. Entonces debo resignarme. Pues no, hermanos, ciertamente hay esperanza. Y note usted lo que nos presenta el versículo 6. Versículo 6 dice de Santiago, capítulo 4. Y leo para ustedes. Pero Él da mayor gracia. Hermanos, ahorita estábamos cantando el himno número 8. Y no pude evitar conmoverme cuando el himno dice, maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmesurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Hermanos, si tú estás luchando contra los placeres del mundo, yo quiero decirte que hay esperanza en Cristo, porque la Escritura dice que Él da abundante gracia. Y eso es un consuelo para todos nosotros, para un creyente que está luchando y que quiere agradar a su Señor. Dice el versículo, pero Él da abundante gracia. Dios viene hacia nosotros, hermanos míos, en el amor redentor de su Hijo Jesucristo, que está lleno de gracia. Pero hay un amor más grande, hermanos. No hay un amor más grande que el de Cristo, que se ha casado con una esposa infiel, sabiéndolo de antemano. Cristo es el esposo fiel y nos ha llenado de su gracia. Y Santiago lo reconoce. Y luego de haber dicho que nosotros, teniendo en vano o en poco la Escritura, en el verso 5, Dios ha derramado mayor gracia sobre los suyos. De la plenitud de su gracia, hemos todos recibido bendición tras otra, dice Juan en el prólogo de su evangelio. La respuesta de Santiago es que si Dios hace una gran demanda, como entregarle todo nuestro ser y no provocarle a celos, amando al mundo, también Dios dará la gracia para que nosotros podamos hacerlo. Y cuanto más grande, hermanos míos, sea la demanda de Dios, mayor va a ser la gracia que Él va a derramar sobre nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Así que no diga no puedo. Así que no diga esto es más grande que yo. Porque la Escritura dice que Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Hermanos, el versículo no dice que Él da gracia. Tampoco dice que Él da una gracia equivalente a tu pecado. No, el versículo dice, Él da mayor gracia y no tenemos excusa. Y debo añadir también que la gracia tiene una característica constante. Una persona cuando la recibe se da cuenta que la necesitaba y acude a Dios en arrepentimiento. Por lo tanto, siempre será verdad que Dios está en contra de los soberbios, pero que también da gracia a los que son humildes. Vamos a leer Primera de Pedro 5:5. Dice Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, esta es la misma referencia que Santiago usa y que era típica en las exhortaciones de la época. Aquí está hablando acerca de estar sujetos a los pastores,
de estar sujetos a los ancianos. Y que cuando no se está sujeto a pastores y ancianos, entonces Pedro dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y es la misma referencia que Santiago está utilizando. La palabra griega para soberbia es hiperéfanos, que quiere decir literalmente el que se coloca por encima de los demás. Y el que la padece, el que padece esa clase de soberbia, puede parecer de los más humildes en la iglesia, cuando en realidad en su corazón siente un desprecio olímpico sobre sus hermanos y sobre las cosas del Señor. Se cierra a Dios porque jamás reconoce su propia necesidad y es tan autosuficiente que no tiene obligaciones para con nadie, siquiera para con Dios. Y Santiago ratifica entonces aquí lo que él desea comunicar con otra cita. Esta vez sabemos que las palabras que está utilizando Santiago sí están en la Escritura, en el verso 6. Cuando Santiago cita el verso 6, Santiago se está refiriendo a Proverbios 3:34, no lo lea, yo lo leo para usted. Dice, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Y puede ser que estas palabras, hermanos míos, hayan sido del uso común en la iglesia primitiva. Esta cita por sí misma resume la diferencia que hay entre la persona cuyo corazón está lleno de orgullo y la persona que vive en humildad, dependiendo siempre del Señor. Hermanos, Dios odia a los orgullosos. El orgullo ocasiona discusiones, pleitos en las iglesias, en los matrimonios, en los hogares y lleva a la destrucción. Dado que Dios resiste al soberbio, el creyente entonces debe aprender a odiar el orgullo y a revestirse de humildad. Dice Isaías 66:2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Pero ¿cuál es el orgullo, hermanos míos, del que Santiago está hablando? ¿Cuál es el orgullo que por el contexto Santiago quiere condenar? Pues a través de toda la Escritura se nos habla acerca de las consecuencias del orgullo. Pero podríamos entonces hablar de dos clases de orgullo que se presentan dentro de la congregación o dentro del cristiano. Número uno, el orgullo altanero, que se siente superior. Y número dos, el orgullo testarudo, que no acepta la corrección. Y yo me atrevería a creer, por el contexto, que el orgullo al que Santiago se refiere es al orgullo testarudo que no acepta la corrección. Santiago los viene corrigiendo y exhortando toda la epístola, hasta el punto del capítulo 4 llamarlos almas adúlteras. Y creo que ese es orgullo al que Santiago se refiere, porque la palabra orgullo es citada dentro del contexto de exhortaciones fuertes que Santiago viene haciendo al punto de llamarlos adúlteros, que para la época podía ser considerado como un insulto a alguien que cree que su cristianismo marcha bien, o que sabiendo que marcha mal, usa como mecanismo de defensa el enfurecerse o el generar conflicto para desviar la atención y no lidiar con su pecado. Y seguimos leyendo la carta. Creo que el versículo que sigue es clave. Y se los decía, es el versículo 7 que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Este, hermano, ha sido nuestro tercer punto, el significado de las palabras de Santiago para cristianos que han olvidado el carácter celoso de Dios. Y es bueno que nosotros como creyentes siempre reconozcamos, hermanos, que el orgullo nos separa de Dios. El orgullo que se niega a ser corregido por el pastor, pues por el orgullo que se niega a ser corregido por un hermano, el orgullo que se niega a ser exhortado. Hermanos míos, eso es enemistad contra Dios. Y que el Señor nos ayude. Número uno, a no coquetear con el mundo. Número dos, a no pensar como el mundo piensa. Y número tres, al momento que seamos corregidos, ir en humilde corazón delante del Señor y saber que entonces Él nos dará mayor gracia para lidiar con nuestro pecado. Hermanos, tenemos esperanza en Cristo. Es en Cristo y en solo Cristo donde usted puede hallar la fuente inagotable de gracia que Dios ha provisto para nosotros. Y en ese orden de ideas, hermanos, quiero compartirles entonces algunas aplicaciones para no creyentes. La persona mundana, el tibio, se ama a sí mismo y a los placeres de este mundo. Y su corazón está lleno de orgullo y esto hace que sea indiferente a las exhortaciones de Dios y de su palabra.
aunque participa de los cultos de una iglesia local y toma parte en las devociones familiares, esta persona se niega a acercarse a Dios como sabe que tiene que hacerlo, porque él sabe que Dios condena su orgullo. La gente orgullosa tiende a ser amiga del mundo porque sabe que el mundo lo secundará, pero no Dios. A ellos no les gusta esta clase de sermones porque los hace sentir pequeños delante de Dios. ¿A dónde entonces conduce el Espíritu Santo cuando llama a alguien? Pues antes que nada lo conduce al arrepentimiento, y ese es mi deseo, hermano. Ese es mi deseo, amigo, que sea Dios conduciéndote al arrepentimiento a través de su Espíritu Santo. Uno de los primeros actos del Espíritu Santo es guiar al arrepentimiento con lágrimas en los ojos, al propiciatorio, dice Spurgeon. Él nos conduce a los abominables antros de las imágenes ocultas que están en nuestro interior, y ahí nos hace ver nuestra suciedad. Eso es lo que nosotros debemos clamar. El Espíritu Santo señala con su mano de luz los ídolos que hay en tu corazón, las imágenes que provocan a Dios a celos y que se esconden dentro de nuestra naturaleza. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y una vez que el Espíritu Santo nos ha conducido a la luz, entonces vemos cuán negra era nuestra historia. Y llenos de vergüenza y aflicción, damos voces buscando los oídos de Dios. Querido amigo, ¿te ha conducido alguna vez el Espíritu Santo al banquillo del arrepentimiento? ¿Has venido tú alguna vez arrepentido de tus pecados y del coqueteo con el mundo? ¿Hizo el Espíritu Santo que te viera ruinmente? ¿Y cómo has tratado y has menospreciado a Dios y a su palabra? ¿Te hizo gemir alguna vez de vergüenza por tus iniquidades? Pues si no ha sido así, cuán desdichado tú eres. Cuán desdichado tú eres. Porque uno de los mayores privilegios y bendiciones que nosotros podemos recibir de parte de Dios es ver nuestra suciedad, para entonces poder acudir al único que puede lavarnos de esa suciedad con su gracia, con su sangre, que es Jesucristo. No hay ningún camino al cielo excepto el camino del arrepentimiento, y que solo Cristo proporciona. Y si eres de esos que no has sentido todavía la carga de su pecado, pues te quiero decir que esa carga algún día te aplastará si no la sueltas. Y solamente la puedes soltar a los pies de Jesucristo ahí en la cruz. Para los creyentes, en contraste con esto, la gente humilde sí se da cuenta que depende completamente de Dios, independiente de su pecado. Ellos están agradecidos porque Él les ha provisto una gracia abundante, como dice el versículo 6 que estudiamos esta mañana. Si un hijo rechaza el sabio consejo de su padre, pues puede esperar problemas. El orgullo entra en el corazón humano porque el hombre se mide con medidas humanas y no con la medida de Dios, pero el Espíritu Santo nos guiará a la santidad. Dice Spurgeon: amado, si tú eres de un espíritu indomable e implacable, el Espíritu Santo nunca te condujo allí. Si eres altivo y fanfarrón, el Espíritu Santo nunca te condujo allí. Si eres falso en tus declaraciones e injustos en tus acciones, el Espíritu no te condujo allí. Pero sigue diciendo Spurgeon: pero si veo a un hombre que aún habiendo pecado intenta vivir como Cristo, entonces yo creo en mi corazón que es el Espíritu Santo quien lo está conduciendo. Hermano, aunque tú y yo hayamos coqueteado con el mundo, aunque tú y yo hayamos caído en pecado, aunque a veces intentamos pensar como el mundo piensa, si estamos luchando con eso, hermanos, es porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros a través de Cristo. Y esa es la mayor gracia derramada sobre todos nosotros. Santiago los llamó almas adúlteras para condenar su pecado, pero ellos seguían siendo creyentes. Yo espero que a través de estas palabras tú puedas vivir en una comunión constante con Dios y desear hacer la voluntad de Dios y demostrar el amor de Jesucristo en tu vida para que recibas la bendición prometida en el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Que Dios los bendiga, hermano. Vamos a orar.